cuidaron para nada. No tenían comida ni cigarrillos. Pasarán frío, pasarán hambre. Yo soy el responsable de las dos cosas. Así que si pasan frío, pasan hambre, ya saben quién es el culpable. Yo les puedo asegurar que no pasan frío porque tienen muchísimo abrigo y van a volver con algunos kilos de más porque comen mejor que en casa. El cinismo de los jefes militares argentinos cuando declaraban que los soldados estaban bien equipados, bien alimentados, con buena vestimenta, no conocía de límites. En esta trinchera argentina, en la que seguramente habrá habido una gran batalla, a juzgar por la cantidad de balas y de marcas en el terreno que encontramos, también encontramos esto: la suela de una zapatilla Flecha, muy famosa en la época en la Argentina. Era una zapatilla de fabricación nacional y de lona. Este era el calzado que usaban los soldados. Una de las cosas que más me impactaron al recorrer las islas es esa posibilidad de viajar en el tiempo casi literalmente, porque cuando uno sube a los montes, todo está ahí, intacto. Es realmente muy duro, porque es como si se tratara de un museo viviente de todo ese horror que se vivió. Fue dejado aquí, porque todas estas tierras, todas estas montañas estaban cubiertas por posiciones argentinas. Bueno, fue dejado aquí porque la gente estaba interesada en la guerra. Algunas las removieron, otras fueron cubiertas, pero otras las dejaron. Y son visitadas por todos. Restos de ropa, envoltorios de comida, armas obsoletas, miles y miles de balas. Son kilómetros sembrados de objetos y cada uno de ellos remite historias que son tan personales como anónimas. Cuando levantaba alguno de esos objetos, lo primero que se me venía a la mente era quién habría sido la última persona en utilizarlo. ¿Cuántos años tendría? ¿Qué habría estado haciendo las horas antes? ¿Qué habría pensado? Y sobre todo una pregunta que nos hacíamos todos en silencio, que era si esa persona a la que pertenecían los objetos habría encontrado su muerte en ese lugar absolutamente desolador. Goose Green es uno de los poblados más tranquilos de las islas, con apenas un puñado de familias como habitantes. Aquí se produjo la primera batalla terrestre en 1982 y también una de las más sangrientas, que terminó con la rendición del ejército argentino. Los soldados que sobrevivieron debieron esperar en estos galpones que se encuentran detrás mío como prisioneros hasta el final de la guerra. Los pobladores del lugar, en tanto, todavía recuerdan esas angustiosas horas en las que quedaron como rehenes del fuego cruzado. Todo lo que escuchamos fue ese increíble rugir de los aviones. Ellos estaban justo encima de nosotros y vinieron a tanta velocidad sobre las casas, se sentía como un terremoto. Y luego oímos las bombas de racimo. Nunca olvidas el sonido por la forma en la que explotan y luego caen en pequeños fragmentos. Era simplemente increíble, estábamos petrificados y mi madre se levantó del saco de dormir para ver qué pasaba, pero mi padre la retuvo y gritó: "Que nadie se mueva, que nadie se mueva". No sabemos qué ocurre, así que esperemos. Y esperamos algo así como media hora. Y cuando salimos, vimos los aviones en llamas y gente corriendo alrededor. El relato de Andrea se multiplica en esa experiencia tan traumática que tuvieron los isleños con la guerra. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de gente en su mayoría muy tranquila, gente de campo que de un día para el otro se vio violentada con esas escenas. Y desde ese punto de vista absolutamente personal, y sin entrar por supuesto para nada en la cuestión de la soberanía, para los isleños la guerra fue una agresión brutal. Y en un punto es lógico que eso haya radicalizado su postura. Cuando me meto en los detalles me pongo algo emocional, pero no estoy enojada con el pueblo argentino. No es la culpa de los individuos lo que pasó, y ciertamente tampoco fue la culpa de los conscriptos. Es la culpa de un montón de gente que todavía está libre en Argentina, oficiales superiores, parte de la junta militar y demás. Por eso obviamente todavía tengo sentimientos fuertes hacia eso. Los soldados argentinos apostados aquí entre las rocas, el Monte London,
Aguardaban la batalla que sería definitiva. Quien la ganara, ganaría la guerra. Y ellos contaban con una carta a su favor muy importante, su posición. Porque el ejército británico debía atravesar el campo abierto para llegar hasta ellos, y si hubieran luchado durante el día, eso los hubiera puesto en una situación de inferioridad. Claro que el ejército británico cambió la estrategia y decidió atacar de noche, sorprenderlos. Los argentinos no tenían ningún tipo de preparación para luchar en la oscuridad, y eso selló su suerte. 2 días después de la derrota en Monte Longdon, el ejército argentino ofreció su rendición. Habían pasado 74 días de combates que fueron sangrientos, dejando un saldo de más de 900 muertos, 649 argentinos, 255 británicos y 3 isleños. Y la locura de la guerra había terminado, dejando, eso sí, huellas imborrables. Las marcas del combate en el terreno son impresionantes. A medida que uno se va acercando a las zonas donde hubo batallas, se encuentra con esos huecos que dejaron los bombardeos, que son literalmente agujeros de tierra negra donde ya no crece absolutamente nada. Pero sin lugar a dudas que el mayor problema son las minas. Hay que decir que los paisajes de las islas son increíbles y a pesar del frío, cuando hace buen tiempo son muy dignos de ser visitados. El tema es que una caminata que uno emprenda en cualquier dirección puede terminar abruptamente a los pocos minutos en un cerco de alambre. La hostilidad del clima no priva a Malvinas de paisajes verdaderamente paradisíacos como Gypsy Cove y Yorkey Bay, con playas, como vemos, de arena blanca, de aguas turquesas, exactamente igual que en el Caribe. Pero incluso aquí, en este regalo de la naturaleza, la guerra deja sus huellas. Ese cartel nos indica que, pasando este alambrado, persiste el peligro de un campo sembrado de minas que todavía no fueron desactivadas. Los campos de minas son un gran tema porque limpiarlos es muy costoso y solo en algunas áreas pequeñas han sido removidas. Tenemos mucha suerte de que contemos con espacio. Las islas son grandes, así que podemos operar a pesar de las minas, pero tomará un largo tiempo hasta limpiarlas completamente. Darwin, a unos 60 kilómetros de distancia de la capital de las islas, es otra de las huellas que dejó la guerra. Fue el lugar donde enterraron a los primeros soldados argentinos que murieron en la batalla de Goose Green, muy cerquita de allí. Y luego fue el lugar que más tarde se eligió para el cementerio definitivo de los caídos argentinos. Ese es un lugar que los isleños respetan mucho, hay que decirlo, y para los argentinos, por supuesto, es un lugar cargado de simbolismo. Hay un refrán que dice que nadie entierra a sus muertos en un territorio que no le pertenece. Con esa convicción, los familiares de los caídos en Malvinas, respaldados por el gobierno argentino, decidieron que los cuerpos de los excombatientes permanezcan aquí, en lo que siguen reconociendo como su patria, esa que intentaron defender como pudieron. Las tumbas pertenecen a los más de 200 caídos en tierra. El resto fueron víctimas del hundimiento del crucero General Belgrano y sus cuerpos nunca fueron recuperados del mar. De los enterrados hay apenas unos pocos identificados y por eso la mayoría de las placas tienen la leyenda «Soldado argentino solo conocido por Dios». El gobierno argentino había anunciado un acuerdo con la Cruz Roja Internacional para identificar al resto de los cuerpos por medio de estudios de ADN, pero eso es algo que todavía no se concretó. Pintura, no sé, cortar el pasto, tratar de que el lugar esté respetable, ¿no es cierto? Eso es en general mi trabajo, mi tarea. Se dificulta muchas veces por el clima, ¿no es cierto? Pero sí, en definitiva ese es mi trabajo, tratar de mantenerlo como corresponde. Sebastián Socodo es argentino, es uno de los 29 que viven en Malvinas y es el cuidador del cementerio. Hace años se casó con una isleña con la que tuvo 2 hijos y decidieron establecerse ahí. Para él su nacionalidad no es conflicto para hacer una vida normal y gran parte de ello se debe a su visión sobre la cuestión de la soberanía. Tenemos una nena, la nena que nació en Buenos Aires y el varón ha nacido acá en las islas, ¿no? Y o sea, las cosas quizás son simples porque viven acá, o sea, esto es su hogar, es inglés, la cultura es inglesa, o sea que no hay mucho que discutir. Si bien nací en Argentina, siempre sostengo que mi patria es mi casa, es mi familia, o sea, y si eso quizás algunas personas lo consideran como isleño, soy un isleño, o sea, mi hogar está acá, mi familia está acá, o sea que no... O sea, este es el lugar que elegí para vivir y seguir por el resto de mis días, ¿no?
¿Qué es un argentino? Es una persona que tiene un pasaporte argentino, es una persona que nació en Argentina, porque hay muchos isleños que en los años antes de 82, por ejemplo, nacieron en Buenos Aires, porque no había más remedio, no había otro hospital. Todos son o británicos o Falkland Islanders, en efecto más Falkland Islanders que británicos. No hay una hostilidad per se con el ciudadano argentino. De hecho, la impresión personal que me queda después de haber pasado esos días en las islas es que todo el mundo intenta demostrar una amabilidad en el trato precisamente para dejar claro ese punto. Eso sí, la condición es tajante. El tema de la soberanía no está nunca sobre la mesa. Eso es algo que ni siquiera se discute. Yo creo que son gente maravillosa. Conozco muchos ciudadanos argentinos muy buenos. Yo no tengo ningún problema con ellos. El único problema que tengo son las diferencias políticas. Yo les diría que busquemos la manera de vivir como buenos vecinos, como Jesús nos dijo que hagamos. Y trabajemos juntos. Nosotros somos un país y ustedes otro. Italia, Chile, Austria. Las banderitas nos indican el origen de cada uno de estos productos que son importados desde diferentes partes del mundo, excepto por uno, este único vino argentino, el único producto argentino que encontramos en el supermercado y que es fabricado en Mendoza, muy cerca de las islas, pero importado a través del Reino Unido. Por supuesto, este no tiene ninguna identificación y la bandera argentina es la gran ausente en las góndolas. Como uruguayo, país vecino de Argentina, creo que estoy más del lado de los argentinos que de los ingleses, sin duda. Como decía, tratar de acercarse siquiera al debate sobre el colonialismo es prácticamente imposible. Para ellos, la postura argentina es directamente ridícula y las presentaciones que se hacen en los organismos internacionales constituyen una agresión contra los isleños. Es evidente también que el apoyo regional masivo que ha conseguido la Argentina en los últimos años les molesta, es un tema que irrita a los isleños, pero al mismo tiempo es un tema que intentan minimizar. Es una vergüenza que tengamos algunos gobernantes realmente inteligentes en Sudamérica que apoyan el reclamo argentino, cuando ellos saben, si hicieron alguna investigación, que está basado en una mentira histórica, y es solo la fraternidad sudamericana lo que los hace estar casi forzados a esa posición. Creo que algunos de ellos están incómodos con eso. Realmente lo pienso. Hay, sin embargo, algunas cuestiones que hacen de Malvinas un tema regional y que exceden absolutamente el tema del reclamo de Argentina por la soberanía. Sin ir más lejos, la base militar que tanto el gobierno británico como los isleños aseguran que se trata simplemente de una base defensiva, es algo que para toda Latinoamérica, según han expresado sus líderes en diferentes declaraciones, representa una amenaza para todo el continente. Argentina acepta que el reclamo por las Islas Malvinas va a ser de manera pacífica, así que parecería que eso se debiera a otros elementos que tienen más que ver con una concepción integral de la OTAN, en asociación con Estados Unidos obviamente, sobre el Atlántico Sur, y no tiene que ver con el potencial de un conflicto armado con Argentina. Como parte de las fuerzas, tú sabes que no estamos aquí por una militarización. Estamos aquí como el resultado de una agresión contra los isleños. Ellos necesitan nuestro apoyo para defender las islas y tener su propio derecho a la autodeterminación. Tengo miedo a las guerras, porque las viví y no quiero en Latinoamérica una base militar de la NATO, por ninguna excusa. Y los isleños están siendo usados como excusa. Los isleños son el mayor escollo que encuentra la estrategia argentina para mantener su reclamo, y no porque el tema quede saldado en la cuestión de la autodeterminación como pretende Inglaterra, porque como ya dijimos, es cierto que no son habitantes originarios. Pero también es cierto que no se los puede excluir definitivamente del diálogo, porque son las personas que viven ahí y en definitiva van a estar presentes en cualquier negociación que se quiera entablar de cara al futuro. Cuando uno está moribundo, cuando uno viene de un pozo congelado y maloliente, el perfume de una casa limpia y un pullover te conectan con la dignidad humana. Revivir la historia de Miguel Savage es una experiencia esperanzadora porque quizá, como decía él, conecta con eso, con lo más humano. Pero además, y sobre todo, porque en una historia que está plagada de desencuentros, esta es la historia de un reencuentro. Miguel era uno de los conscriptos argentinos enviados a la guerra.
Tenía 19 años y por su conocimiento del inglés oficiaba como traductor. Él estaba anestesiado por el horror cuando una misión para desactivar un equipo del enemigo en la casa de un lugareño cambió su ánimo y su suerte. Éramos zombies, éramos moribundos, civiles, conscriptos, muertos de hambre, llegando a una casa con la misión de detectar un posible equipo de radio, pero con una hambruna tan grande que estábamos pensando en qué íbamos a comer ahí. Y mi instinto de supervivencia fue sacarme la ropa mojada y me llamó la atención un pullover inglés muy lindo, que lo primero que hice me lo puse en la nariz. Y el perfume de ese pullover me conectó con mi propio hogar. Cuando veíamos los otros objetos, esos que nos íbamos encontrando en las trincheras argentinas, yo pensaba una y otra vez en este suéter. Porque es como si cualquier elemento de vestimenta, un utensilio, cualquier cosa en realidad de la vida cotidiana que pudiera representar un valor menor, se pudiera resignificar en las situaciones límites como las que vivieron estas personas. No dejaba de ser un objeto, pero cuando Miguel se aferró a él, sentía que se estaba aferrando a la vida. Me puse ese pullover y sentí una gran paz. Sentí una protección al ponerme ese pullover. Sentí que había alguien ahí, como una presencia que me decía, falta poco, vas a volver. Y volvió. Cuando terminó la guerra se llevó consigo el suéter, aunque siempre con la idea de devolverlo a sus dueños. 20 años más tarde logró rastrear a la familia y el dueño de la prenda ya no estaba, pero sí sus hijas. Este puente es fundamental para cruzar el río Marrel y llegar a la granja en la que Miguel se encontró con el suéter. Ni siquiera estaba construido en 1982. A él no le quedó otra opción que cruzar caminando con estas gélidas aguas llegándole hasta la cintura. Es esperable que lo único que quisiera encontrar una vez que llegara a la casa fuera un poco de calor. Alguien me llamó y me dijo que Miguel quería venir para devolvérmelo. Esa fue la primera vez que escuché sobre este pullover, que no tenía ni idea de que existía. Lisa era apenas una adolescente durante el conflicto y por supuesto no tenía ningún tipo de registro de las cosas que faltaban en esa casa que habían abandonado a las corridas y además sin siquiera saber si iban a volver algún día. Hoy cuando muestra ese suéter se sigue sorprendiendo y lo llamativo es que es una de las pocas cosas que conserva de su padre. Yo no creía que era de él. Yo pensaba, ¿un pullover? Ya sabes, hasta que él lo trajo, lo sacó de un bolso y entonces dije, sí, definitivamente es de él. Puedo recordarlo vistiéndolo. Fue realmente un momento emocionante, especialmente porque mi padre ya no estaba aquí. Ella me dijo que el papá falleció pocos años después por el estrés de la guerra. Tomamos el té juntos, yo le conté que mi mamá también falleció pocos años después por el estrés de la guerra. No era realmente necesario y no sé por qué lo hizo. Quizá él se sentía culpable o algo, pero no sé. Él sí me dijo que siempre tuvo la intención de devolverlo a su dueño. Y sí, él volvió y lo trajo. Mientras cruzábamos el río, el mismo río que había cruzado como soldado 25 años antes con el agua a la cintura, John, uno de los isleños, me dijo algo que me paró el corazón, de orgullo y de felicidad. Me dijo, sentite orgulloso, Miguel, estás construyendo puentes. Si hay alguna salida a esta herida abierta que sigue siendo Malvinas, es sin lugar a dudas por la vía de la democracia y de la paz. Por eso es importante que Argentina le siga exigiendo al Reino Unido que cumpla con las resoluciones de la ONU y que acepte el diálogo, porque sin diálogo no va a haber ningún tipo de solución. Pero sin dejar de lado los reclamos, quizá la actitud de Miguel, que esta salida del sufrimiento en carne propia, sea la actitud más adecuada para lograr un acercamiento. La guerra fue el proceso más desmalvinizador en 200 años. Fuimos 200 años para atrás y ellos se van a tener que dar cuenta solos, pero mi anhelo es que volver a lo que era antes, ¿no? La guerra es algo antinatural. Lo natural es ser amigos y ir a pescar juntos.